Las palabras del cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025. Bueno, en este cubrimiento de la Feria Internacional del Libro de Bogotá estamos con una historia muy linda que se llama Los aeropuertos de Jairo Buitrago y Juan Mayorga, y están aquí con nosotros en la HJCK. Bienvenidos, caballeros. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Este libro, digamos que entra en esa categoría. Yo estoy un poco en contra de las categorías de literatura infantil, literatura no sé qué, pero uno podría decir que es un libro pues ilustrado y hecho para un público de niños, digámoslo. Pero yo, que ya soy una vieja, lo disfruté mucho porque siento que es una historia sobre el movimiento y al mismo tiempo sobre la permanencia, y quiero que iniciemos hablando de eso, cómo nació Los aeropuertos y cómo conjuga estas dos ideas casi que del tránsito por un aeropuerto. Es que los libros para niños, cuando son libros hechos sin pensar siempre en este público objetivo, sino en tratar de contar una historia de buena forma, creo que lo pueden disfrutar así los grandes, así como tú, y cualquier niño, cualquier niña, cualquier edad. Y sí es un libro que tiene esa idea que está atrás de la historia, como todo el tiempo orbitando, que es esa idea que a veces tenemos los humanos de desplazarnos siempre, dejar las cosas atrás, pero al mismo tiempo esa sensación de no encontrarnos en un lugar exactamente, no saber qué hacer, sentirnos ajenos. Muchas veces a mí me ha pasado viajando, me ha pasado algo muy parecido a lo que pasó en la historia de los aeropuertos, esas historias de ir dejando como el corazón en algún lugar cuando conoces a alguien, no siempre un humano, sino en este caso un perro. Nace por una anécdota personal, una historia personal mía en Ciudad de México. Conocí a Lost, la adopté por unas horas y tuvimos que separarnos porque yo tenía un vuelo en la noche y no supe más qué pasó con ella. Eso me quedó durante mucho tiempo, porque la verdad me encariñé mucho con ella. Pasé una tarde, que es la que ustedes van a encontrar en el libro, una tarde así con ella, súper divertida, pero también como muy emotiva, y al final pues decidí escribirla y escribirle a mi amigo Juan Camilo, que es un ilustrador que admiro mucho, contarle la historia de manera muy íntima y personal, como diciendo: esto me pasó, ¿usted qué piensa que esto pueda convertirse en un libro? A Juan Camilo le gustó la historia, ya la había escrito, ya tenía forma de historia, y ya, creo que ese es el génesis, así el inicio, pero obviamente Juan Camilo empezó a hacer suya también la historia. Juan, ¿cómo es eso de traducir una historia tan íntima, que es lo que nos cuenta Jairo, en un libro que parece que nos pasara a todos y en unos dibujos que encarnan esa historia? Pues yo creo que el reto, si se puede llamar así, para mí, cuando Jairo me habló de la historia, que tiene pues muchos componentes, desde lo disparatado hasta pues lo poético también, y pues el humor está por ahí, pero digamos que yo lo que quise y lo que trato siempre de hacer cuando hacemos libros con Jairo, cuando tengo algún encargo de ilustración, es generar una atmósfera, digamos, generar como algo muy concreto, y con lo que, y pues sobre todo en este tipo de libros, de los álbumes, que son como también momentos muy concretos, generar una atmósfera visual de pronto, y a través del color que le propuse al libro siento que lo logramos. Obviamente hay otros recursos que usamos con Jairo, como personajes escondidos, pequeñas historias que están por ahí pasando, pero siento que el grueso, digamos, para darle la mano a la historia de Jairo era como generar una atmósfera visual y de color para ese momento entrañable, que para mí es como lo que siempre me resonó desde que conocí pues la anécdota, y después el texto como tal, que después como Jairo lo volvió ya una escaleta. Siempre me pareció esos momentos entrañables de los no lugares también, ¿no? Como darle un significado a esos lugares de tránsito.
Hay una cosa y es que estuvimos conversando hace poco con Isa Watanabe, la ilustradora peruana, y decía como en las historias para los públicos infantiles, para los niños y para las niñas, es interesante manejar entre comillas esos temas que no se les permiten, ¿no? Que es la pérdida, el duelo y sobre todo, por ejemplo, los silencios. Y algo que me gustaba mucho de esta historia, yo no sabía que estaba basado en una anécdota real, es que yo creo que sirve de muy buena metáfora para saber e identificar eso que ahorita está tan de moda, que es, entre comillas, soltar, ¿no? Y cómo los niños pueden tener una percepción sobre eso. Y quiero que hablemos de eso, Jairo, también de ese mensaje que tienen los aeropuertos sobre las cosas que tenemos o los seres que tenemos a nuestros lados, pero al mismo tiempo que hay que dejarlos ir. Hay una película súper linda de los años 50 de David Lean que se llama Breve Encuentro, que es un poco eso, un encuentro breve de dos personas que se gustan y que quieren verse, pero se dan cuenta que al final cada quien se tiene que ir en su estación de tren diferente. Y cuando terminé la historia recordé mucho esa película, bueno, no era una historia con una persona, sino con un perro, pero igual los sentimientos están involucrados ahí. Y ahí en esta historia como tan simpática, donde vemos la ciudad, donde vemos como este paisaje otoñal que Juan Camilo propuso, de hojas que caen, creo que todo estaba hecho también intencional para ir mostrando un poco los cambios que la vida nos propone. Así como cambia la ciudad, cambia la luz de la ciudad, cambia uno en el espacio al viajar en un avión de un lugar a otro, pues se van dejando cosas atrás y ese soltar está presente, por supuesto, no es lo principal, ni quiero enseñar a los niños, miren, así se suelta y así se dejan las cosas atrás o así se crece, sino que en la historia subyace esta otra idea y es como, bueno, pues no se pudo estar en este momento, no pudimos estar juntos en este momento, pero nos cruzamos en la vida y eso fue lo que quedó y lo que va a quedar para siempre en la memoria. Exacto, que también prima esta sensación todo el tiempo en que no es que perdiste algo, como claro, hay una sensación de tristeza y de melancolía hacia el final, pero rápidamente uno entiende, no perdió algo, ambos seres incluso tuvieron un gana-gana, como se dice normalmente, y eso en la ilustración se ve mucho, Juan, porque casi que la expresión todo el tiempo de los personajes no nos remite como a la pérdida, la tristeza, sino todo lo contrario. Sí, yo pues digamos que ese fue como una idea mía que le propuse a Jairo, no digamos porque yo sea fan de los finales felices o algo así, sino me gusta como también las historias optimistas, o sea, y por eso también la manera en que introdujimos el final, digamos, muy sutil, casi que hay que encontrarlo en las imágenes, pues no está como concretamente descrito ni en el texto. Me parecía que era una buena manera de aportarle pues mi visión a la historia y eso fue algo que también pues Jairo generosamente lo aceptó y le pareció buena idea. Entonces pues a los que vean el libro, ese aporte desde la ilustración es como mi visión de ese momento entrañable. Entonces, pero también, digamos, sin ninguna intención de generar como una atmósfera feliz ni nada, sino pues lo que es y que también los lectores puedan ver en las imágenes pues esas historias secundarias que pasan ahí y que quedan ahí. Yo siento que, claro, es ahorita antes de comenzar a grabar era como un mensaje oculto y al mismo tiempo es una posibilidad muy real, o sea, no es que se saque de la cabeza pues absoluto, sino que miren, esto es posible. Sí, digamos que no, mi idea no era como generar un estereotipo ni nada, sino pues o sea, transcribirlo a las imágenes de una manera muy natural también. Ese personaje que está por ahí rondando es muy plausible que esté ahí jugando, que esté merodeando como en lo que está pasando con los dos personajes, con ese encuentro, y al final es como una sonrisa que pueda estar ahí al final y se deja pues en un punto del libro donde hay quienes lo ven y hay quienes no, entonces también que hay como una incógnita para el que lo vea.
Claro, es como una doble lectura casi. Jairo, es importante para mí saber en esta época en la que estamos, donde todos y los niños también están bombardeados por información todo el tiempo, estamos como en una rodeados de una cantidad de estímulos informativos, visuales, y estos libros sí yo creo que nos llaman un poco a como a sentarnos un momento y a leerlos en el juego con los niños, pero en un juego físico, y quiero saber qué significa para vos pues hacer este tipo de literatura y crear este tipo de objetos que terminan siendo los libros como los aeropuertos, que lo tengo aquí en mi mano. Pues yo siento que para un lector de ahora, un niño, una niña, yo creo que lo único que realmente podría enseñar un álbum es el ejercicio de la contemplación. Y ahí los niños van a encontrar un reto también, pero se pueden encontrar con ellos mismos, porque las dobles páginas proponen también eso, proponen reflexión, proponen pensamiento, proponen juego al mismo tiempo. Pero esa concentración, que es a veces tan difícil en estas épocas de rapidez y de inmediatez, pues me parece que no es tan arcaica. Al contrario, creo que la humanidad va de nuevo hacia la reflexión, como hacia el pensamiento, hacia pensar en uno mismo también. Y estos libros, en esta paciencia que se puede tener para verlos, pues yo creo que aportan un poquito a eso. No digo que los álbumes van a cambiar la manera de pensar ni de leer. La cambiaron en algún momento, por supuesto, cuando se entendió que los niños leían imágenes y no solo palabras. Pero el álbum, aparte de todo esto, es en este momento también dentro del mundo del libro, me parece que es el formato que mejor se adapta a las historias más innovadoras para niños. No estoy en contra de la narrativa para niños larga, me gusta mucho, soy lector de libros para niños, de novelas y de cuentos, pero siento que el álbum es el que aporta de alguna manera una visión un poquito más vanguardista en muchos sentidos. Las historias son distintas, el uso del arte para acompañar las palabras, sea en acuarela, sea digital, pues también está proponiendo a los niños una nueva forma de ver el mundo. Entonces yo siento que todavía hay mucho por contar con los álbumes ilustrados, con los libros ilustrados en general, porque pues ya no me gusta tanto la categoría libro-álbum, sino que pienso que los libros ilustrados son los que están en este momento en su montón de variedades y de propuestas, los que más me interesan a mí también como lector. Juan, en ese sentido, ¿cómo trabajar en una identidad específica para un libro, ¿no? Cómo hacer, no solo de los aeropuertos, sino de cualquier libro ilustrado, casi que un universo único en que uno vea la imagen y, como lo decía Jairo, pueda leer la imagen incluso sin texto? Pues yo creo que hay que estar muy atento primero a esa historia, o sea, de ver como incluso esos silencios que pueda tener también. Y pues tratar de encontrar como ese ADN para traducirlo a lo visual. Yo creo que pues también aporta mucho la visión, la mirada del ilustrador, digamos, más allá de un estilo o de una técnica. Creo que los grandes álbumes pues están ilustrados por ilustradores que aportan es como una mirada más allá de una técnica. Entonces pues los ilustradores también son autores de estos libros, entonces creo que la ilustración tiene esa capacidad también de darse la mano con el texto, muchas veces de generar el sentido completo de la historia en los álbumes. Pues esa es como el oficio también del ilustrador, el reto de entender un poco de qué va cada línea de texto, cada paso, cada ritmo de la doble página. Como que sí hay que tener ese oficio de entender cómo son los ritmos de un álbum, porque es específico, pero no nos gusta ni a Jairo ni a mí como centrarnos, como ponernos como parcelas de solo sabemos, como quedarnos en las reglas. Sí hay que conocerlas, pero pues por ejemplo los aeropuertos es muy natural como lo desarrollamos, o sea, realmente fue un trabajo muy espontáneo, no pensamos tanto, pues como en la legibilidad, en la lectura, sino como fue un poco orgánicamente fluyendo las imágenes.
Ya Juan dijo algunos retos de la mirada del ilustrador sobre el trabajo, pero ¿cuál es el reto del texto, Jairo? ¿Cuáles son los principales retos tuyos, subjetivamente hablando? Pues yo pienso que uno de los retos más grandes de un escritor de textos hechos para ser interpretados con imágenes, si se me permite, está la cosa tan larga, pero para quien escribe libros ilustrados yo creo que lo más difícil es renunciar a las palabras, aceptar los espacios donde la palabra sobra, y también ese renunciar es renunciar a frases muy bonitas o muy bien elaboradas que usted logró hacer, pero que no le van a aportar después al libro. Así que yo siento que uno debe tener como eso muy presente, porque puedes escribir muy bien, puedes pensar en frases muy bonitas, pero si al final en el proceso editorial ves que esas frases se vuelven reiterativas o no aportan a lo que visualmente el álbum propone, pues se borran, y se puede servir también para que uno de alguna manera entienda que su trabajo es que la historia funcione, fluya, tenga un ritmo, y que a veces las palabras no son tan necesarias. Entonces, para un escritor eso puede ser muy complicado. Pero siento que cuando ya ves el libro terminado, digamos Los aeropuertos, creo que tiene ese equilibrio entre texto y ilustración. Es de los que mejor, de todos los libros que he hecho, creo que es uno de los que más me gusta ver cómo ese juego, cómo funcionan ambos en sus propios círculos dentro de este argumento que propone el libro. Pues es eso, siento que sobre todo dejar que la ilustración se desborde también y no tenga ninguna contención a la hora de poder expresarse y acompañar las palabras. Jairo, ¿te ha costado en algún momento, te ha dolido esa renunciación? Porque yo siempre tengo un dicho, y es cuando uno empieza a escribir un texto y esa primera frase que a uno le parece maravillosa, generalmente es muy mala. A mí me pasa, siempre me pasa, pero me cuesta mucho borrarla, como que digo, ay, me da una tristeza, y quiero saber en tu caso si te ha dolido, te ha costado. Claro, hay muchas veces, pues pasa muchas veces que yo digo, ay, bueno, yo había escrito esta página tan linda, e incluso tengo un libro que es totalmente silente, que es un relato del Pleistoceno, donde todo el texto salió, queda el espíritu de la historia, queda lo que yo he creado en mi cabeza y con mis palabras, pero está totalmente expresado con imágenes. Así que sí cuesta, por supuesto, siempre cuesta, y uno después de las pataletas acepta que funciona mucho mejor algunas veces. Y ha pasado también que la ilustración a veces se queda huérfana y uno dice, creo que le hace falta una pequeña palabra que una estas dos frases y una estas dos dobles páginas, por ejemplo, para que la historia llegue a un final mucho mejor. Me gustan las historias que terminan con imágenes. Digamos, Camino a casa termina con una imagen que ya es como muy icónica. Yo dejo de escribir el libro en la antepenúltima página y dejo que el ilustrador termine. Y en Los aeropuertos dejo que las guardas que ilustró Juan Camilo terminen la historia, aunque yo ya haya puesto mi punto final en el texto. Si se renuncia al texto, a veces también se renuncia a alguna imagen. El ilustrador dice, tal vez aquí no va esto. Por supuesto, es lo mismo, pero o sea, renunciar a ciertos caprichos que uno pueda llegar a tener porque le gustó también una imagen, una primera aproximación técnica, y entender también esa responsabilidad ¿tiene sentido si pongo esto aquí? ¿Tiene sentido esta técnica para este libro? El color, todo eso también cuenta. Entonces yo siento que pues saber dónde poner los acentos, también no ser tan literal, digamos, entender qué es lo que rodea las palabras o qué otras palabras están rodeando a esa literalidad del texto, y jugar con eso. Pues a mí personalmente me gusta cuando el ilustrador entiende ese deber, y no, sí, es como no dejarse
llevar por su propio ego, porque veo que muchas veces también es como se va mucho hacia a la parte técnica, que hay, pues digamos, hay historias que lo ameritan y están muy bien resueltas desde lo figurativo, desde pues como esa grandilocuencia técnica, pero también me gustan mucho los libros ilustrados sencillos, o sea, con una técnica muy tranquila, muy espontánea, que le aporta muchísimo a las historias. Entonces creo que es eso, el ilustrador está ahí como en ese juego entre quitar y poner, entender la historia, es como un slash entre la expresión y la comunicación. Obviamente no se puede desentender del deber comunicativo, narrativo del libro, pero para mí es muy importante lo expresivo también, o sea, generar una emoción de alguna manera. Y yo creo que se convierte también como en un ejercicio de ceder el poder, como que la historia en sí misma se gobierna en un momento y uno como autor, ya sea de imagen o de texto, tiene que darle a esos personajes y a esa historia en general su propio espacio, ¿no? Claro, yo creo que la coautoría existe. Soy un convencido defensor de la coautoría y de que el ilustrador es autor, y de que yo ya solo soy una parte de este libro. Me gusta que me digan que soy autor del libro, por supuesto, pero siempre en un álbum soy coautor, porque cuando no lo ilustro yo y lo ilustra un colega, está aportando, por supuesto, lo que uno muchas veces no ve. Hace poco hablaba con un amigo escritor, justamente, y decíamos que bueno, que muchas veces casi nunca para él era el libro visualmente no era como lo imaginaba, que siempre era una sorpresa, o sea, siempre, o sea, que él siempre tenía algo en la cabeza que no era tal como lo veía en una primera acercamiento. Y eso me parece súper interesante también, como entender que cada cabeza creadora va a aportar algo distinto. Yo siempre sigo a la expectativa, creo que eso nunca se me va a quitar tampoco, de esperar esos primeros bocetos y decir cómo se va a aproximar. Soy un poco un autor cansón, siempre trato de dar directrices, porque también ilustro, entonces quiero que esto sea así, que este personaje sea asá, que, bueno, Lost, que es el personaje principal de esta historia, pues tenía una imagen real, o sea, Lost es tal cual lo dibujó Juan Camilo, pero porque yo se la describí en palabras. Pero generalmente eso no pasa tanto. Creo que la libertad creativa para mí es súper importante. No podría traicionar esa idea que tengo de la libertad creativa de cada quien, que admiro mucho, y estar tratando de coartarla sería una locura hacer un libro así. Bueno, para terminar, yo sí quisiera que los dos leyeran una paginita de Los Aeropuertos para que las personas que nos están escuchando pues se animen a conseguirlo y sobre todo pues que siempre le den como una oportunidad a los libros que piensen que no son para ellos, porque uno siempre en general dice, no, los libros ilustrados no son para mí, los libros infantiles no son para mí, y a veces necesitamos solo darle la oportunidad a que la belleza entre por la ventana, como diría Spinetta. Entonces, si quieres, Jairo, comienza tú y luego te continuará Juan Camilo. La ciudad amanece. Arriba tiene cielo, siempre tiene cielo. En los aeropuertos la gente camina dormida y luego se va por el cielo. La ciudad es muy grande, inmensa, y el viajero está solo con su maleta. Debe esperar todo el día antes de irse de nuevo. Camina y camina, a veces mira a alguien, mira las nubes. De pronto la ve ahí, en la vitrina, está sola, igual que él. Y en esa gran ciudad se la prestan por un rato, si así lo quiere. A cambio, el viajero de la maleta deja su pasaporte con la foto de cuando era más joven y más feliz. Maravilloso, maravilloso. Pues Jairo y Juan, muchísimas gracias por este espacio en la HJCK. Les recomiendo a todos pues este libro, Los Aeropuertos, que es del Fondo de Cultura Económica, y sobre todo pues eso, que se dejen conmover por las historias que a veces parecen lejanas a nosotros. Jairo, muchas gracias. Muchas gracias a ti por darle la oportunidad a los libros ilustrados y a los autores para que contemos cositas de los libros, que es algo siempre. Y muchas gracias por esta conversación que nos gustó de verdad muchísimo. Juan, muchísimas gracias por estar aquí en la HJCK. A ti muchísimas gracias y bueno, muy contento de que Los Aeropuertos tenga un espacio en la HJCK.
Este espacio hace parte de Las Palabras del Cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025 en la HJCK, El Arte de Escuchar.